Afganistán, queremos asegurar a nuestros productores que cuentan con nuestro pleno respaldo y agradecimiento por su valiosa contribución. Buenas noches, amigos de República Dominicana. Con ustedes nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Giorgi Rodríguez, invitándolos a que nos acompañen en esta nueva entrega. Hoy una conversación, como es siempre, de gran interés para el país, con una figura de una capacidad indudable, analista político internacional y académico de los mejores del país, con quien vamos a analizar la situación del mundo, cómo está cambiando la política en el planeta Tierra. Iván Gatón está con nosotros. Muy agradecido de la invitación, es un placer siempre estar con ustedes. Iván Ernesto Gatón. Se me ha puesto medio difícil a mí de manera personal porque su recorrido por el mundo, porque también se ha convertido en una especie de tortamundo, o el viajero mundial, como decían al puertorriqueño, siempre me traía algún material. Ya eso no ocurre, porque también él se ha universalizado como analista político de lo que pasa en el globo terráqueo. Por fortuna lo tenemos hoy con nosotros. Digo por fortuna porque estamos en la época del año y porque además el mundo está muy convulso. El mundo está patas arriba. Se han producido cambios significativos, cambios importantes en la correlación de fuerzas, ¿no? Ya esto no es un mundo unipolar, sino al contrario. Las fuerzas se han diversificado, se han dividido bastante. Entonces hay un conflicto por aquí, otro conflicto por allá, y ver cómo interactúan ya otros actores. Y eso nos ha provocado a la humanidad una situación cada vez más compleja, cada vez más difícil, ¿o no es así? O cada vez más incierta, porque quizás en toda la historia de la humanidad nunca habíamos tenido el nivel de interdependencia que hoy tenemos. Es la primera vez en la historia de la especie humana que tenemos una civilización global, que cualquier asunto que ocurra, por ejemplo, la gente escucha un nombre ahora que en árabe que es Mandeb, Bab el Mandeb, es un pequeño estrecho que da la entrada al Mar Rojo. Ese estrecho, que significa puerta del cielo en árabe, es por donde pasa el 20% del comercio mundial. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con Bab el Mandeb? Bueno, que al circular el 20% del comercio mundial por esa zona y no estar circulando como se hace normalmente porque los hutíes apoyando a los palestinos han decidido atacar barcos que estén vinculados a Israel, y entonces las aseguradoras de los barcos dicen, bueno, hay que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, pero eso incrementa de manera considerable porque son más de 17 días entonces dando la vuelta. Bueno, Putin, en base a solvencia testicular, dijo, los barcos de Rusia que pasan por ahí, cuidado. Y no le han atacado uno solo con un dron, no han llegado nadie con tropas como han hecho con barcos que consideraban que tenían vínculos con Israel. Entonces decimos, pero eso nos queda muy lejos. No, nos está afectando porque eso va directamente a la economía del planeta. Entonces, por primera vez estamos en una civilización universal. Cuando nosotros los seres humanos, la rapidez con las cuales van sucediendo los acontecimientos y también nuestras falencias en cuanto a nuestra formación intelectual,
Si no sabemos cuántas provincias tiene República Dominicana y no conocemos bien el país, imagínese usted entrar por Eurasia o darle la vuelta al África y tener una cosmovisión amplia. Y entonces todo esto nos llega de golpe. Nos llega de golpe con una guerra en Ucrania. Nos llega de golpe con una crisis humanitaria de migración como nunca antes vista en la historia de la humanidad y que está dando giros geopolíticos en cuanto a la elección de gobiernos yéndose a la extrema derecha. Pero detente un ratito. En el caso de Ucrania y Rusia, la guerra se ha ido prolongando y al mismo tiempo ha ido disminuyendo el apoyo que recibía Ucrania, hasta de parte de los Estados Unidos, que ha dicho en estos días que ya concluye con la ayuda económica que le estaba suministrando. Mientras tanto, como que se fortalece la presencia de Putin, tanto en Rusia, donde su partido lo apoya para una reelección, y la economía rusa comienza como a recomponerse. ¿Qué es lo que está pasando? Pero para que veamos el nivel de complejidad, Ucrania pasa a un segundo escenario, y lo admite el propio Zelensky, a partir de lo que está aconteciendo en Medio Oriente con el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. ¿Y el dinero para Ucrania dónde está? En el Congreso ponen una condición: apruébame la ley migratoria y yo te apoyo a Zelensky. Pero Zelensky se mantiene gracias a la ayuda de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, con la Unión Europea, aplica sanciones a Rusia, pero increíblemente la economía rusa va a crecer un 3.5% este año. E incluso The Wall Street Journal dice que el gran ganador geopolítico en todo esto, el gran maestro, The Wall Street Journal, no es un periódico prorruso ni nada por el estilo, ha sido Putin, que ha sabido jugar de tal manera que, no sé si notaron que recientemente Putin viaja a Medio Oriente y es recibido con grandes alborosos de pitos y timbales. ¿Por qué? Porque es el hombre que está con Arabia Saudita, con la OPEP Plus, y están determinando el precio del petróleo. Entonces, esa reconfiguración va en lo que usted planteaba, don Juan, un mundo multipolar. Y eso es lo que estamos viendo. Es un mundo que ya no tiene la hiperhegemonía de Occidente, porque si Bangladesh, que era una antigua colonia junto con Pakistán y con India del Reino Unido, y Reino Unido hoy descubre que ya no es el gran imperio que fue, Bangladesh les va a aportar un 1.5% al Producto Interno Bruto Mundial en los próximos 5 años, igual que Reino Unido. Pero la India, y aquí el tema de los BRICS, que ahora se va a ampliar con la llegada de Irán y otros países más que han pedido ingresar a ese club, la India le va a aportar de un 7 a un 8%, y fue colonia de Reino Unido. Entonces, esa nueva reconfiguración nos indica algo que en libros que publicáramos hace varios años veíamos venir, pero el sesgo en nuestras sociedades de que usted está siendo pro-oriental, no, es que se veía venir, y Obama lo dijo: tenemos que pivotar al Asia. ¿Por qué? Porque después de 500 años tenemos lo que es divergencia demográfica, pero convergencia tecnológica. Y esto es importante. La divergencia demográfica es que la historia nos enseña que el futuro es la demografía, la población. Occidente ha bajado su población. Pero ¿qué le dio a Occidente, que siempre lo reitero? No solamente que ha bajado, sino que se ha envejecido esa población. No, y que está siendo sustituida por culturas que fueron antagónicas a Occidente, como en el caso de alguien que nosotros queremos y que es entrañable y que está siempre cerca de nosotros, Miguel de Cervantes con el Quijote. Y decía Cervantes: y estuvo en la batalla del Lepanto, una epopeya histórica que siempre será recordada, porque ahí fue donde el Imperio Otomano fue vencido por los Habsburgo
con Carlos V y su hermano Juan de Austria. Así fue que se detuvo que los musulmanes no llegaran a Europa, pero ahora están entrando pacíficamente. ¿Y qué sucede? Y la presencia en Europa es abrumadora, ¿eh? Por ejemplo, Francia. En Francia hay una presencia musulmana que podría llevar incluso a ese país a cambiar su tradición, su religión, su cultura. Pues tienen una tasa de natalidad los franceses estable gracias a sus antiguas colonias que son musulmanes. Entonces aquí viene el tema de que esa divergencia demográfica nos lleva a que hay otras culturas antiguas que están buscando su espacio con una cultura occidental lúdica, hedonista, que pierde una esencia fundamental que la llevó a desarrollar el capitalismo. Como nos decía un amigo de don Giorgi, Juan, Max Weber, fue la ética protestante, con una sociedad de gente que no quiere trabajar, que solamente quiere estar en el goce, con una sociedad, ejemplo, Estados Unidos, el año pasado, murieron 106.500 personas por sobredosis de fentanilo. Entonces, en lo que va de año, Estados Unidos ha tenido más tiroteos que días del año. Y si vamos al mundo occidental, ¿a quiénes son los referentes de éxito? ¿A quiénes son las personas que incluso en la política están ocupando espacio? No lo están haciendo ni por vocación, ni por mérito, ni por dedicación a un proyecto de país, lo cual le está dando lugar a que las democracias, como lo planteó el propio Samuel Huntington cuando analizó a Fukuyama con el tema de la democracia, le dijo, no, espérate, nosotros como occidentales lo que hemos hecho es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad siempre, la difusión. Nosotros hemos proyectado técnica y la han copiado, entonces se copia y luego se innova, y eso es lo que están haciendo esos países, pero su base, su identidad, como en el caso de los chinos que dicen, ay, los chinos son comunistas. Y yo me pregunto, pero ¿y cuándo los chinos no han chinizado todo lo que entra en China? Si el propio Kissinger, que murió recientemente, decía que lo que le ha permitido a los chinos mantenerse en el tiempo es que nunca han olvidado sus tradiciones. Ah, pues vaya a ver entonces cómo en ese mundo occidental los referentes que le daba, nos guste o no, el cristianismo que permitió los derechos humanos, el cristianismo que permitió sistemas que no tengamos ese referente de Rusia, porque Putin nosotros nos sentimos incómodos, pero en Rusia, ¿quién gobierna si no lo ven como un zar? Desde la dinastía Rurik, pasando por la dinastía de los Romanov. Entonces, ese occidente ahora, esa divergencia demográfica, y si el futuro, como nos dice la historia, es la demografía, Europa era a principios del siglo XX el 25% de la población mundial. Hoy Europa es el 7% y bajando. Entonces, por el otro lado, uno dirá, pero bueno, el mundo oriental, India y China, hasta el siglo XIX, hasta que llegaron los ingleses, tenían el 50% del PIB mundial. E incluso el almirante Shen He o Shen Ho tenía una tripulación de 28.000 marineros. ¿Y por qué no conquistaron el mundo? Si ellos técnicamente estaban más adelantados, porque no tenían la necesidad que sí tenían los más pobres del extremo de la península de Eurasia, que eran los portugueses y los españoles. Tenían que buscar especias porque se comían la carne cruda, tenían que buscar riquezas porque no la tenían. Los chinos estaban mirándose el ombligo, en la India estaban mirándose el ombligo, pero bajo el espíritu de un cristianismo que decidió hacer algo que en el futuro habrá que estudiar, y es que entonces Occidente, bajo ese empuje cristiano, ¿qué hizo? La difusión de algo fundamental para que el mundo llegara a donde está, de la ciencia, porque estableció la ciencia. Y entonces ahora nos encontramos con tecnología que Biden y Xi Jinping se reúnen para hablar de inteligencia artificial. Los chinos están ahí, pero está la India. ¿Quién dirige Google hoy? No es de la India. Entonces, vamos a ver, es un mundo que hizo un giro copernicano
Y mientras tanto, en Occidente estamos en influencers. Ahora, ¿qué está Tenemos pasando? que hacer una pausa. ¿Qué está pasando por el otro lado con África? África está creciendo Por y eso un te- país por eso te como pregunto. Nigeria se está perfilando como una potencia mundial. Nigeria tendrá en 20 años más población que toda Europa. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
¿qué está pasando? Entonces, a partir de ese análisis que tú haces con Estados Unidos, mientras China, la India crecen, mientras Rusia crece, mientras la influencia de estos países es cada vez mayor, mientras la ruta de la seda sigue desarrollándose, mientras la inteligencia artificial juega un papel importante en China. Yo estuve viendo, los chinos tenían a la llegada de Xi Jinping 100 millones de cámaras, ahora tienen 700 millones, por cada 2 personas hay una cámara que te dice todo por donde tú andes, por donde tú caminas. Ahora tienen una especie de la huella digital, una especie de control social. Ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría. El de primera categoría tiene derecho a ser miembro del partido, tiene derecho a estudiar en la universidad, tiene derecho a beca, etcétera. El segundo nivel de ciudadanos tiene menos derechos y el tercer nivel también. Es decir, una categoría, ya no estamos dividiendo solamente en clases sociales, sino en el comportamiento social que tú tienes frente al Estado, frente al gobierno y frente a tu comunidad. Sin embargo, en los Estados Unidos estamos viendo otro fenómeno distinto desde el punto de vista cultural, científico, educativo. Ahí se explica, cuando el Imperio Romano comenzó a decaer, esa decadencia ética y moral que se produjo, fue la más responsable de la quiebra del imperio. ¿No estaría pasando lo mismo ahora? Todos los imperios tienen 2 características fundamentales cuando están en declive. Primero, que sus élites políticas pierden el compromiso con el bienestar de su población. Ya eso lo dice todo. Segundo, que hay una proclividad a satisfacer pasiones. Hay un elemento que plantea Tucídides, me permití traerlo. La condición humana nunca debe ser pasada por alto en todo el espectro geopolítico. ¿Por qué? Porque la condición humana lo que dice es que todos somos imperfectos, pero usted necesita referentes de virtudes, referentes como la ética. Tenemos una ética que nos permita desarrollar virtudes. Es más, en el mundo occidental, Platón dice que hay que buscar la verdad y que solo a través de la verdad se consigue lo bello. Pero ¿está Occidente teniendo referentes de virtudes, de ser mejor persona y a la vez ser mejor ciudadano? ¿O es que el nivel de hiperindividualismo en el que nos encontramos solamente encontrará refugio en la droga, en el alcohol? Entonces, ese elemento que se llama geocultura, que lo plantea el propio Brzezinski también en el Gran Tablero, dice, bueno, es que cuando se llega al hedonismo cultural, se pierden los referentes que le permiten a un imperio mantenerse. ¿Quién ha dicho que un imperio puede mantenerse con una sociedad cada cual por su lado, rompiendo las leyes de tránsito, siendo un mal ciudadano, por un asunto tan sencillo como el tránsito? En China usted se cruzó en rojo, eso le quita puntos. ¿Y qué pasa cuando eso le quita puntos? Que usted hace casi todas las transacciones económicas a través de su teléfono celular. ¿Y qué hace? Le cortan el teléfono celular. Entonces, pero también eso implica que el hijo suyo mañana... Un régimen de consecuencia. Un régimen de consecuencia en una sociedad orwelliana. Claro. Pero que Occidente tiene esos mecanismos para poder hacerlo. Pero en nombre de la democracia, que es muy bueno, nosotros protegemos al ciudadano, pero la democracia no está teniendo unos valores y un régimen de consecuencia que permita evitar ese tipo de actitudes. Entonces, cuando... Pero el pequeño lo vemos aquí, en nuestro país. Tú ves que el motociclista no respeta ninguna norma, el ciudadano hace lo que le da la gana, intenteo por doquier. Yo he dicho, aquí tenemos una crisis económica de lunes a jueves, pero tú sales a la calle viernes, sábado y
y te vas a encontrar todos esos colmadones llenos de gente, te vas al malecón igualmente, a los espectáculos todos están llenos, con boletas muy caras. Hay un irrespeto enorme en la sociedad dominicana, que es lo que tú estás diciendo. No, mire qué pasa, y aquí importante, geoculturalmente hablando, la geocultura. Usted hablaba de Putin. Sucede que la gente no sabe que puede haber crisis económica por la guerra en Ucrania, pero como se está protegiendo a la Santa Madre Rusia, la mayoría de los rusos se sienten cómodos con lo que se esté haciendo. Solamente vean los niveles de popularidad. No estoy defendiendo a Putin, porque nosotros tenemos la mala costumbre de evaluar a los pueblos desde la perspectiva nuestra. Esos pueblos que vivieron en guerras, esos pueblos que ayer sufrieron millones de muertes, dicen, no, la patria. ¿Quién piensa aquí en la patria? Pero venga acá. Entonces, ¿qué le da aliento a la existencia de esos individuos? Espérate, me lo da que yo estoy pensando en el futuro de mis hijos. Y por eso yo tengo que portarme bien, porque yo tengo que ser el primer ejemplo de mi familia. Entonces, los imperios, cuando se pierden los referentes, los valores, y por eso es que, por ejemplo, en política, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Europa? Han aparecido outsiders. La extrema derecha ganó en Holanda. En Italia ganó Meloni, que es la extrema derecha. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tradicionales... En Argentina hizo un salto al vacío con Milei. Así es. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros como sociedad, y América Latina tiene que prepararse, porque América Latina... Hay frustración. No, pero frustración a un punto tal que el Latinobarómetro dice que el 60% de los latinoamericanos preferiría un gobierno de mano dura, siempre que dé seguridad y empleo. Pero hay gente todavía que está alabando a personas por ahí que se han mantenido 4 años en el gobierno bajo ley marcial gobernando y lo ven como normal. Bukele, y apoyan que se relija. Bukele, por ejemplo. Sí, Bukele, por ejemplo, pero no se puede hablar de Bukele porque la gente entiende que se ha pacificado El Salvador, y yo digo, pero señores, es que estamos perdiendo de vista que tiene 4 años gobernando bajo régimen de excepción, que eso es un tigre donde él se ha subido, que cuando baje de ahí, ¿qué va a pasar? Porque las causas que han provocado que El Salvador tuviera esa condición social, o las causas de Brasil, que tiene unos niveles de delincuencia terribles, que las causas, por ejemplo, en Colombia, que yo siempre digo, señores, pero es que se explica que en Colombia haya tanta violencia. Son 4 generaciones para salir de la pobreza, 60 años para que una gente salga de la pobreza. Ecuador, fíjese cómo está Ecuador, a donde ha llegado. ¿Pero por qué? Porque no hay proyectos societarios. Los partidos políticos lo demuestran. Mi trabajo de tesis doctoral, con 15 años de investigación, me he encontrado con la desgracia, y viajando a esos países, que lamentablemente en la mayoría de nuestros países no hay Estado. Porque ¿cómo se manifiesta el Estado? Con institucionalidad, no con cada grupo que llega y cada 4 años inaugura el país. Entonces, las dictaduras, como duran más, realizan proyectos de largo plazo y dan continuidad, y ahora la gente a la democracia la ha puesto en jaque. La democracia está siendo menospreciada. Por eso es que ustedes van a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente se pregunta, ¿y por qué Trump ganó? Y ustedes no estaban viendo la crisis en la clase media en Estados Unidos. Ustedes no estaban viendo que Trump, sin ser republicano, se subió al tren del Partido Republicano, y sin ser cristiano protestante, se hizo cristiano protestante y adoptó los valores en contra de la agenda LGTB. Ahí está la clave de Trump. Ahora, con unas acciones que se han hecho en términos judiciales para prohibirle que sea candidato, esto es un análisis, no es que estemos de acuerdo con nadie, dicen, bueno, por más que le prohíban en estados que no vaya como candidato, Trump gana en la Suprema Corte de Justicia porque los jueces son conservadores.
Señores, no es que simplemente los jueces sean conservadores. Y no puede haber una cascada después de esta decisión. No, sí, puede haber más, pero el tema es cuando llegue al tribunal, Que es el que tiene la decisión final. ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente pasa por alto que los valores que le dieron a Estados Unidos, lo que Alexis de Tocqueville dijo, que se ve que es un país que está llamado en el futuro a dominar la mitad del mundo, junto a Rusia. Eso lo dijo Alexis de Tocqueville en 1844. ¿En base a qué fue? A los valores éticos protestantes. ¿Y son esos valores que está teniendo la clase política en Estados Unidos? No, pero si Biden y Trump en un país de 340 millones de habitantes no han tenido relevo en el Partido Demócrata y Republicano, entonces tenemos que ver si en verdad lo que se está diciendo como discurso va acorde a las acciones. Sí, pero yo siento, Iván, que hay un divorcio entre lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, lo que está pasando en China, lo que puede estar pasando en la India, lo que está pasando en Singapur y en todos esos países, ¿no? Hay como otra visión, otra cultura, otra manera de ver el mundo y de actuar, distinto a lo que está pasando en Occidente. Pero que usted lo acaba de decir. Rusia se mantiene bajo valores ortodoxos donde los muchachos van a la iglesia ortodoxa a practicar sambo, que es una variedad de judo que se practica allá, pero van a aprender valores patrióticos. Eso a los niños como si fuesen Boy Scouts. En la India, ¿quién está gobernando? El Bharatiya Janata Party, que es un partido nacionalista hinduista, que por eso ahora le están llamando a India de nuevo Bharat. Si usted va a Singapur, ¿cuáles son los valores que esa sociedad tiene de base? Son confucianos. Si usted va a China, de nuevo, ¿cuáles son los valores que están detrás de ese partido que está en China? Son confucianos. Claro. Huntington ya lo había planteado. ¿Cuáles son los valores nuestros en Occidente? Para sorpresa mía, el coronel Pedro Baños en su libro La Gran Encrucijada Mundial pone un ejemplo de que en el metaverso, porque andamos en el metaverso, en un viaje a Japón yo descubrí que había gente casándose con hologramas, y entonces en el metaverso hubo gente que fueron timadas, engañadas, porque compraron propiedades al lado de un rapero estadounidense llamado Snoopy Dogg, y no era cierto, $200,000. Entonces, si en Occidente nos dejamos engañar para vivir en el metaverso, al lado de una persona que no ha hecho ningún aporte en términos de virtudes ciudadanas, sí. ¿Hacia dónde vamos? No, hay una degradación. Iván, tenemos que ir a otra pausa. Yo estuve viendo un análisis que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los niveles de credibilidad de las personas. Aquí es el 10% contra el 90% de otros países, sobre todo de Asia. La gente cree en los demás, cree en la palabra de los otros y se mantiene respetuosa de todas esas cosas. Aquí nadie cree en nadie y eso marca una gran diferencia en el comportamiento social y en el desarrollo propio de los pueblos de América Latina. Vamos a la pausa. Regresamos en breve, nosotros a las 8.
Conversamos con Iván Gatón, analista en temas internacionales. Tú mencionabas hace un momento China y la India. ¿Podría producirse un enfrentamiento entre esas dos naciones que están marchando en el trayecto del desarrollo, del progreso? Y esto podría producir marginar a Occidente, llámese Estados Unidos, en esa lucha por el dominio comercial en el mundo. De hecho, existe enfrentamiento entre India y China. Entonces, recordemos que cuando Mao y los comunistas que habían vencido a Chiang Kai-shek y lo hacen irse hacia Taiwán, se toman el Tíbet, es pensando en que la zona del Tíbet es de donde sale gran parte del caudal de agua que es imprescindible para la existencia humana. Entonces, ¿qué pasa? Hace apenas un año, allá arriba en el Himalaya, hubo un enfrentamiento entre soldados chinos e indios, pero ellos tienen un acuerdo: no se utilizan armas, es a trompadas, a pellizcos, a mordidas. Y murieron unos 22 soldados de la India, murieron más de una docena de soldados chinos, pero imagínense ustedes, a 5 kilómetros de altura, en medio de la nieve, peleando, se hace difícil como estar motivado a seguir en guerra constante, pero sí, como nos demuestra la historia de la humanidad, esa cadena montañosa que se llama el Himalaya permite entonces que se aguanten los enfrentamientos entre dos culturas que son némesis. Sí. Entonces, lo que sí vemos es, y aquí, don Giorgi, ubicamos AUKUS. AUKUS es una especie de acuerdo, para ponerle un símil a los amigos, de OTAN, pero que se iría entonces al Pacífico. ¿Y quién maneja la zona de la entrada al Índico? Porque China no tiene salida a mares abiertos. Por eso el problema de Taiwán, porque Taiwán tiene un estrecho ahí con unas islas que están arriba, que son las islas de Diaoyu, Senkaku, las otras que son las islas Penghu de los pescadores, pero China no tiene salida a mares abiertos. Entonces, ¿quién cierra para que China llegue a la zona del estrecho de Malaca por el Índico? India. Entonces, India, a pesar de que el primer ministro de India, Narendra Modi, tenía problemas en Washington, eso se arregló. ¿Por qué? Porque la India le cierra el acceso entonces a China, porque tienen sus inconvenientes. A pesar de que están en los BRICS, eso es importante. Y hay un asunto también que debemos resaltar. Modi y Xi han tratado, cada uno con sus intereses, pero de sacar ventaja de la debilidad de Occidente. Es decir, ¿quiénes fueron sus metrópolis? Occidente. Tanto la China como la India están en un proceso de crecimiento, de desarrollo tecnológico y científico. A ninguno de los dos le interesa una guerra, de momento, ni un enfrentamiento que vaya más allá. Y por eso entonces yo creo que es poco probable que se pueda producir una situación de enfrentamiento como la que se puede producir. No puede haber lo que está pasando actualmente, por ejemplo, en los propios Estados Unidos, que parece, hay una situación en ese país de división muy grande, no solamente entre demócratas y republicanos, sino una división social muy grande. A veces yo me estaba preguntando en estos días, ¿qué pasaría si California, por ejemplo, decidiera romper con la Unión? Nosotros nos declaramos un Estado, un país libre, independiente, pero que ellos todavía son la sexta o octava economía del mundo. ¿Qué pasaría entonces? Y tú te pones a ver el asunto entre Trump y Biden, y ninguno de los dos deberían ser candidatos
Ese señor ya está casi parapléjico. Insiste en creerse presidente de un país, como tú decías hace un rato, de 140 millones de personas, ¿no? De 340 millones de personas. Y por eso yo creo que China y la India en estos momentos no son los países como para tomarlos en cuenta o provocar una situación de guerra entre ellos. Algo que ellos han hecho, y recientemente uno tiene que verlo en el ámbito internacional, han tomado distancia tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea con relación a Rusia. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de India le decía a la Unión Europea, miren, cuando nosotros necesitamos que se nos apoyara, nunca la Unión Europea estuvo aquí. Quien apoyó en su momento, cuando a Jawaharlal Nehru, a Joseph Broz Tito, a Gamal Abdel Nasser, Chu Enlai, fueron a Bandung e hicieron los no alineados. Quien apoyó a India fue Rusia. Entonces ellos están haciendo referencia, evocando un pasado donde Estados Unidos, por ejemplo, se fue con Pakistán y dejó de lado a la India. Entonces, ¿qué sucede? Que con todo este entramado que uno ve a nivel, y esto es importante, como decía Johann Wolfgang Goethe, Goethe decía, aquel que no tiene, aunque sea una perspectiva de 1000 años de historia, está equivocado. ¿Y qué sucede? Que nunca en la historia de la humanidad dos jefes de Estado, desde Ramsés II y Hattusil III de los hititas, se habían reunido más de 40 veces. Y esa es la cantidad de veces que Putin y Xi Jinping se han reunido. Entonces, tanto India y China y Rusia nos están diciendo que hay un nuevo marco. Un nuevo orden. Un nuevo orden. Iván, tenemos que hacer otra pausa, ya vamos a la última pausa y regresamos para el final del programa. Es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de
Una cosa, estamos ya a fin de año. ¿Qué podemos esperar para el año próximo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú prevés que pueda pasar en la Franja de Gaza, Israel, Hamas y lo que ocurre alrededor de ese conflicto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú prevés que pueda pasar con la guerra entre Rusia, Ucrania y con otros conflictos? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tú puedes prever para el año próximo? Lo que uno sí tiene que ver desde la perspectiva de los acontecimientos históricos es que no estamos haciendo nuestras tareas. Es decir, mientras del otro lado del mundo se están uniendo a pesar de sus diferencias para salir a camino y aprovechar las circunstancias que tiene el mundo hoy, en Occidente eso no está sucediendo. Nosotros vemos el conflicto en Medio Oriente y no nos estamos dando cuenta que es algo que cada cierto tiempo vuelve y resurge porque nunca se atacan las causas. Es más, lo que ha hecho Netanyahu es irreversible en cuanto a la imagen de un pueblo como el pueblo israelí, porque Netanyahu ha aprovechado la situación allí para hacer algo que es ominoso, a un punto tal que Macron decía, acabar con los terroristas no es eliminar Gaza. No hay manera, hasta el propio Estados Unidos, incluso Alemania. Entonces, hay que ver que en Occidente, lamentablemente, no estamos yéndonos a las causas que pueden, que las situaciones que son normales. Pero amigo mío, en medio de todo eso, nosotros, la República Dominicana, la sociedad dominicana, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Qué cosas deberíamos hacer? Decía Andrés López Jaime en uno de sus últimos libros, América Latina está en una encrucijada, crea o muera. Bueno, nosotros, pero quizás por la investigación que uno ha hecho de muchos años en toda la región, América Latina, nosotros lamentablemente nuestra educación, nuestras universidades no son de las mejores del mundo. No invertimos en I+D, es decir, en innovación más desarrollo. Si nos vamos a la calidad de nuestros estudiantes, porque hablamos de India, pero en India hay tradición de las matemáticas. Hablamos de China, pero un niño en China no dura 8 horas delante de un celular jugando. Tiene una cantidad de tiempo para jugar en la semana. Entonces, nosotros vamos a seguir materias primas. Los que tengamos servicios seremos los que, si sabemos hacerlo bien también, porque el mundo está muy competitivo. Pero lo que me preocupa grandemente es que el futuro de República Dominicana está fuera de aquí. Este país se sostiene de turismo, que viene de fuera, remesas, que viene de fuera, de zonas francas, que viene de fuera, inversión extranjera, que viene de fuera, e inversión extranjera que viene de fuera. Pero nosotros somos sociedad de servicio. Pero nosotros como sociedad estamos preparando la población que debe ser competitiva a las exigencias del mundo actual que habla de inteligencia artificial. Es decir, nosotros como sociedad, élite política, élite económica, más allá de nuestras diferencias, tenemos un proyecto de 40 a 50 años con unos vecinos al lado que de una manera u otra la demografía nos indica que eso es una espada de Damocles. Bien, bueno, Iván Gatón, gracias, excelente conversación, agradecerte esta oportunidad que nos brinda de poder orientar a nuestra teleaudiencia y al tiempo de, en nombre de Juan y mío, desearte una feliz Navidad, que el próximo año sea un año grandioso y que la bendición del Dios Padre caiga sobre ti, tu familia y todo el pueblo dominicano. Amén. Amigos, gracias. Hasta otra entrega de Nosotros a las 8.